puede haber personas que ya lo pidieron al hacer su declaración de la renta del año pasado, marcando la casilla correspondiente, en cuyo caso, en principio, pues no deben preocuparse de pedir nada porque ya lo pidieron al presentar su declaración del año pasado. Y entonces, bueno, lo que tiene que hacer es esperar prudencial, un tiempo prudencial. No sé muy bien este año cómo se va a desarrollar el envío. El año pasado sí es cierto que hubo algunos problemas y hubo retrasos y los borradores tardaban en llegar. Pero bueno, esperemos que este año el envío se desarrolle rápido, y lo normal es que yo creo que a finales del mes de abril pues prácticamente todo el mundo tenga ya en sus manos el borrador o los datos fiscales para poder iniciar su declaración. Su declaración. Usted lo ha comentado, los datos fiscales. Dos preguntas a propósito de este borrador. ¿Lo hemos marcado en la casilla o no? Pero vamos, lo hemos pedido en cuanto se inició la campaña y nos ha llegado. ¿Es vinculante? ¿Puede tener equivocaciones? ¿Lo damos por seguro y ya sencillamente lo remitimos? El borrador no es vinculante ni para ti ni para la Administración. Puede tener errores, desde luego, y de hecho hay muchos borradores con errores. Puede estar bien también, y bueno, en cualquier caso lo que uno tiene que hacer es revisarlo, y revisarlo bien, y ver que sus datos coinciden con los datos que él tiene de sus certificados que le aporta a su empresa, que obtiene de los bancos. Es decir, comprobar que los datos obtenidos de unas fuentes y los que figuran en el borrador o en los datos fiscales pues son coincidentes, y luego comprobar pues que te están aplicando los hijos que tienes, especialmente si te ha nacido uno últimamente. Ya comentamos la vez anterior que todo el que haya tenido hijos en 2008, desde luego que lo mire bien porque casi seguro que va a estar mal. Pues eso, comprobar que te han incluido todas las circunstancias de tu familiares, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ahí, si tú compruebas que lo que tienes es lo que te están transcribiendo y te lo están transcribiendo en el apartado adecuado y tus circunstancias familiares están correctamente reflejadas, pues bueno, puedes llegar a la conclusión de que el borrador está bien hecho o que está mal hecho, y en cuyo caso puedes proceder a rectificarlo o hacer tu propia declaración de la renta, y siempre recordar que si algo no te han incluido, no vale decir, bueno, como no me lo han puesto, pues así se queda. Pues así se queda. Pues no. Es decir, tienes que tener en cuenta que el responsable último vas a ser tú. Y entonces luego no te sorprendas si más adelante Hacienda te dice que hay algo que no incluiste en tu declaración, porque además incluso puede pasar... Pero es que el borrador me vino así. Sí, claro, pero es que la propia carta de Hacienda lo dice, te dice que tú lo revises y que esto pueden no ser todos los datos. Hay que tener en cuenta que esos datos están obtenidos de la información que las empresas suministran a Hacienda con los diferentes modelos. Hasta que has tenido una transmisión de un inmueble, y claro, eso ya queda fuera del ámbito de borradores. Y entonces, claro, lo que tú tienes que hacer es hacer la declaración de la renta, porque en todos esos casos estás obligado a hacerla. O sea, ya no es una cuestión de la hago, no la hago, o tengo, mis rendimientos están por debajo de tal, no, pero en cuanto tienes rendimientos de actividades profesionales, por pequeños que estos sean, y rendimientos, ganancias de patrimonio o pérdidas de patrimonio, ya estás obligado a hacer la renta. Lo cual no tiene que ir necesariamente acompañado de tengo que pagar más, pero hay que hacerlo y hay que declararlo. Ahora que lo ha comentado usted, Amparo, a propósito de los inmuebles, estamos viviendo una circunstancia bastante excepcional en nuestra realidad económica. Hay una evolución del mercado inmobiliario bastante negativa, pues que hace que se modifiquen ciertos comportamientos de mercado. Por un lado, quizás, y esto es solo pues una posibilidad y una suposición, la dificultad para vender una casa ahora mismo hace que muchos propietarios la destinen al alquiler. Eso por un lado. Por otro lado, quien consiga vender una casa y comprar otra, aunque ahora ha minorado el ritmo, pero sigue habiendo, en menor medida, pero sigue habiendo, también se enfrenta a particularidades fiscales muy importantes. En el primero de los casos, si yo soy propietario de una vivienda y decido convertirme en arrendador y la pongo en alquiler, ¿cuáles son las circunstancias fiscales que debo tener en cuenta para que no me pille el toro? Bueno, el arrendamiento de viviendas, cuando el destino es para vivienda del que te la alquila, es decir, no la estás alquilando ni para una oficina, ni para una empresa que a su vez la utiliza para empleados, sino tú se la estás alquilando a un particular que la va a destinar a su vivienda. Pues la verdad es que en renta tiene un tratamiento que en los últimos años se ha mejorado, ya que de entrada, simplemente por esa circunstancia, el 50% de los rendimientos
van a estar exentos de tributación o bonificados de tributación. Le interrumpo un momentito, Amparo, porque ahora que ha comentado usted lo de las oficinas y los particulares, hay muchos carteles que vemos por la calle en los que se anuncia el alquiler de un piso u oficina. ¿El tratamiento fiscal sería diferente entonces para unos y otros? Totalmente. Es decir, si tú alquilas a un particular, que además es diferente no solo a nivel de renta, sino a nivel de IVA, a muchos niveles. Si tú alquilas para un particular, lo que digo, pues el alquiler clásico, yo tengo una vivienda y te la alquilo a ti y tú vas a poner en ella tu vivienda, ¿no? Pues yo en renta tengo que declarar los rendimientos y luego pues del rendimiento neto que obtenga de esta operación, pues sobre el 50% no voy a tributar. Lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena ventaja, ¿no? Sí, y además una forma de fomentar sin embargo, si tú eres una empresa o eres un empresario que lo que me la quieres es alquilar porque allí vas a poner tu oficina o tu despacho, pues ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. En primer lugar, eso va a estar sujeto a IVA. Es decir, el alquiler será la renta más el IVA. A su vez, tú como empresa o empresario me vas a tener que practicar un 18% de retención a cuenta de mi IRPF. Y esos ingresos por arrendamiento en renta van a tributar al 100%. O sea, que especifiquen mucho porque quizás esto mucha gente no lo sabe, piensa que en realidad es el alquiler de un espacio independientemente de cuál sea la actividad, si vivir o realizar una oficina. Entonces, pues, claro, esos son los diferentes matices. Lo que pasa es que también hay gente que quizá incluso que a veces se decanta cuando, hombre, si tú quieres alquilar algo, en principio creo que el objetivo es alquilarlo, porque lo que estás buscando es una fuente de ingresos. El segundo objetivo es que el que te alquile te pague, ¿no? Claro. Con lo cual a veces pues quizá una empresa o según qué empresa te pueda ofrecer a lo mejor más garantías que un particular que a lo mejor no sabes si mañana va a estar en el paro. O sea, hoy en día es muy relativo, ya ni las empresas, pero sí que es cierto que a veces puede haber ciertas personas que pueden pensar que una empresa le puede dar. A veces yo creo que es eso, fijarse un poco en las garantías de ambos, ¿no? Y esa tercera circunstancia también muy interesante, en el que es una empresa la que quiere alquilar esa vivienda, pero para utilizarlo como vivienda habitual de uno de sus trabajadores, una empresa de Barcelona que, bueno, pues alquila pisos en Madrid para sus trabajadores que los destina aquí. ¿También tendría un tratamiento fiscal diferente para el arrendador? Fíjate, ahí el tema podría dar que pensar. Yo ahora mismo, es decir, no tengo la declaración delante de la mano, pero creo recordar, si no recuerdo mal, por algún caso que se me dio el año pasado, que el hecho de que sea la empresa la que lo está alquilando ya hace que no cumplas la condición de la norma, que dice que es alquilado por una persona que lo destina a su vivienda habitual. Es decir, que el inquilino lo destina a su vivienda habitual. En este caso es que el inquilino no es el que vive, es otra entidad que no lo está destinando a vivienda habitual de esa entidad. Entonces yo creo que en ese caso no gozaría del beneficio fiscal. Son, la verdad es que muchas particularidades las que se deben tener en cuenta en este caso concreto, ¿no? Del hacerse uno arrendador de una vivienda, ya sea un particular, ya sea una empresa o ya sea una oficina. Y una última cuestión, que se nos va acabando el tiempo, también a propósito de los inmuebles. Me lo comentaba usted antes de entrar en el espacio. Cuando nosotros compramos una vivienda, bueno, más bien vendemos una vivienda, cierto es que hay compensaciones si destinamos parte de ese dinero para la compra o la inversión de una nueva vivienda. Sin embargo, usted, por experiencia propia, Amparo, me dice que se han encontrado numerosos casos en los que, bueno, por determinadas razones no se ha comunicado en los tiempos precisos o en las formas debidas y al final se han llevado un disgusto, ¿no? Sí, además yo creo que es uno de los campos donde mayores sorpresas y sustos se encuentra el contribuyente. Por un lado, porque cualquier transmisión, lo digo siempre, de una vivienda, de una plaza de garaje, de un trastero, de la casa de la playa, cualquier cosa que implique una ganancia de patrimonio hay que declararla. Aunque yo diga, pero si no he ganado nada, si me costó no sé cuánto y la he vendido por menos, da igual. Hay que declararla, hay que reflejar los datos en la casilla correspondiente. Luego eso nos dará una ganancia o una pérdida o lo que sea. Y luego veremos a ver si esa ganancia, en el supuesto de que sea así, es susceptible de exención por reinversión. Pero de entrada hay que declararla.
Bueno, una vez que la hemos declarado, si estamos hablando de la vivienda habitual, pues uno tendrá que analizar si me puedo aplicar los beneficios de la reinversión y en qué cuantía y en qué medida, e incluso diría yo, y en qué medida me interesa aplicarlos, porque a veces no interesa aplicarlos en su totalidad, porque el aplicar la exención por reinversión, automáticamente de esas cantidades pierdes el derecho luego a deducción por inversión en vivienda. Entonces a veces he visto algún caso donde el equilibrio no está en el total, sino en una parte. Entonces, ¿qué ocurre? También hay otra circunstancia. La vivienda habitual, que yo puedo pensar que es vivienda habitual porque es la vivienda en que vivo en ella, la definición de vivienda habitual a nivel fiscal tiene una definición muy clara. Y Hacienda describe y dice, ¿qué se considera vivienda habitual? Pues de entrada aquella en la que he vivido durante al menos 3 años. Es decir, que yo puedo haberme comprado una vivienda habitual el año pasado, me he ido a vivir a ella y de repente este año pues la vendo, pues por ejemplo, sin ir más lejos, porque veo que no puedo pagarla. Se me hace muy cuesta arriba la hipoteca, la que quiero vender porque me voy a comprar una más barata y más pequeña. Esto que a mí me puede parecer una causa importantísima y de fuerza mayor, a Hacienda no se lo va a parecer. Y entonces esa vivienda, que solo he estado en ella durante un año, no va a ser mi vivienda habitual. Y si no es mi vivienda habitual, ni podré aplicar ninguna exención por reinversión. Es más, ni siquiera habré perdido el derecho a las deducciones practicadas. Entonces, este tema de los plazos es muy importante tenerlo en cuenta. Yo conozco casos en que por un mes esa vivienda no ha sido vivienda habitual. No ha sido considerada vivienda habitual. Y alguien estaba muy feliz pensando, estoy exento por reinversión, y resulta que no estaba exento por reinversión y ha tenido que tributar por esa ganancia. Y además es una circunstancia también un tanto personal, en el sentido de que, usted lo ha dicho, nos hemos comprado una casa, la casa de nuestros sueños, la casa que queríamos, pero solo hemos estado 2 años, que por circunstancias pues hemos tenido que venderla o sencillamente nos hemos trasladado de ciudad y nosotros considerábamos que era nuestra... la norma contempla unos casos en los que sí está justificado el cambio de vivienda, antes de los 3 como puede años. ser el de he cambiado mi trabajo de ciudad y por lo tanto pues tengo que cambiarme. Pero los casos de fuerza mayor están tasados, quiero decir, son los que están ahí y muy pocos más vamos a poder acreditar otra cosa. Es decir, aunque hay muchos que a nosotros nos pueden parecer realmente fuerza mayor, pero ya digo, los casos están tasados en la ley, es pues cambio de ciudad porque cambio de trabajo, el de separación matrimonial, en fin, hay 3 o 4 situaciones y a partir de ahí el probar o el que tú quieras acreditar que realmente ha sido una fuerza mayor, la carga de la prueba va a ser tuya y tienes de alguna manera que convencer al que está al otro lado. Y ya digo que yo he visto casos incluso que humanamente dices, pues sí, yo lo veo clarísimo, pero humanamente no está recogido en la norma. No es que no tenga corazón, es que no es humano, es una institución. Exactamente. Amparo Colas es delegada de servicios de ASFIE, de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Muchísimas gracias como siempre, es que es un mundo de particularidades todo el de Hacienda. Tengan ustedes muy presente a la hora de hacer la declaración, que ahora se aproximan unos meses muy intensos y sobre todo todas las actividades que vayan realizando durante este 2009, apúntensela. Porque vemos muy lejanos todavía mayo de 2010, pero cuando nos descuidemos va a estar a la vuelta de la esquina con todas estas particularidades llamando a nuestra puerta. Muchísimas gracias como siempre, esperamos verla pronto por aquí. Muchas gracias por invitarnos. Adiós.